Tres. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeras. Bueno, a nosotros nos tocó hablar sobre las limitaciones del dominio y primeramente de la propiedad fiduciaria. Bueno, nuestro análisis en sí nos tocó analizar desde el artículo 759 al artículo 777. A continuación, le voy a dar lectura al artículo 759. Se prohíbe construir dos o más fideicomisos sucesivos, de manera que restituido el fideicomiso a una persona, lo adquiera esta en gravamen de restituirlo eventualmente a otra. Si de hecho se constituyeren adquirirlo el fideicomiso por uno de los fideicomisarios nombrados, se extinguirá para siempre la expectativa de los otros. ¿Qué podemos entender sobre este artículo que nos manifiesta? Empezando por la prohibición de constituir dos o más fideicomisos, sabiendo que el fideicomiso es cuando una persona hace poseedora a otra sobre un bien material, presente o a futuro. Entonces dice dos o más fideicomisos sucesivos, no puede entregar más de dos bienes sucesivamente. Pero la otra Claro, persona sí se puede, debería sí, sí, la otra persona sí puede hacer este uso y goce de ese bien, siendo la persona hereditaria o el fideicomisario. Eso se entiende en la primera parte. Claro, porque dice lo adquiera está con el gravamen de restituirlo eventualmente a otro, o sea, tendría que ser a otra persona. Y ahora dice, si se constituyeren adquirido el fideicomiso por uno de los fideicomisarios nombrados, Se se extinguirá para el siguiente. de las expectativas de los otros. Expectativa me imagino que es cuando la persona espera también ser acreedor de ese Sí, bien. ser fiduciario. o sea que la otra persona está esperando a que le prosigan a la esta. Exacto. Por ejemplo, me imagino que dice uno de los fideicomisarios nombrados, o sea, cuando ya se hace la entrega del bien, se extinguirá para siempre la expectativa de los otros. Me imagino que si yo tengo 4 hijos y yo ya le hago la entrega a un hijo de toda mi herencia, los otros ya quedan. No es culpa. No es Claro, culpa. o Claro, sea, no hasta podrás que, darle La al otro expectativa es hijo que el ellos no mismo pueden bien, esperar así, nada de esa ¿verdad? herencia, por ejemplo. Claro, claro, no, pero a no derecho de podrían... que cuando tú ya tienes parte de ese bien, cuando ya eres acreedor de ese bien, ya depende de ti si se lo das a otro o no. Claro, Claro, pero no es no como que pueden tú compartir como los dos el mismo fideicomisario le bien, des no pueden el mismo compartir. bien, digamos, primero a un hijo y después al otro. O sea, no No, puede y ya automáticamente pierde la expectativa del otro hijo. Claro. No pueden ser dos personas dueñas de la misma cosa. Primero es uno, después al que le toque y al que le toque. Y así sucesivamente. exacto. Por eso dice que se extinguirá para siempre la expectativa de los otros, anulado en sí, que los otros adquieran ese bien. Ya. Continuemos. Siguiente artículo. Bueno, el siguiente artículo, 760. Si se nombran uno más fideicomisarios de primer grado o cuya existencia haya de aguardarse en conforme al artículo 752, se restituirá la totalidad del fideicomiso en el debido tiempo a los fideicomisarios que existan. Y los otros entrarán al goce de él a medida que se cumpla respecto a cada uno la condición impuesta, pero expirado el plazo prefijado en el artículo 752, no se dará lugar a ningún otro fideicomisario. En este caso podemos retroceder a lo que sería en el artículo 752, 754, para Sí, poder entender mejor esto. 752. El fideicomisario puede ser persona que al tiempo de deferirse la propiedad fiduciaria no existe, pero cuya existencia se espera. Es decir, que puede ser una persona que esté por venir al mundo. O claro, sea que, Claro. digamos que Eh, digamos, yo voy a tener un hijo, y esa persona ya puede ser fideicomisario de algo, o sea, para alguien, algún bien, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo sería? claro. Sí, porque mira, es como que tú tienes a alguien, estás embarazada de una persona, ya estás embarazada y tú tienes un patrimonio, ya tú tienes todo eso y tú ya tienes planeado de que todo lo tuyo va a pasar a tu hijo.
a cierta edad, a la edad que tú desees, y puedes poner quién se hará responsable de manejar eso en caso de que tú no existas. Con Eso esto, es lo que dice el la persona 752. de cómo definir su herencia, por ejemplo, como el profesor nos explicó las condiciones, recuerdan que decía, yo te doy mi herencia si tú tienes un hijo después de 5 años, así. Entonces, esa persona es la fideicomisaria, pero todavía no existe. Claro, porque lo que tú dijiste es el fiduciario, el que recibe, ya, o sea, el que va a ser. En cambio, el fideicomisario está diciendo que una persona, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Que una persona ya puede ser fideicomisaria, incluso si no existe, ¿verdad? Exacto. Entonces, continuando con la segunda parte de ese artículo, este, 154. Toda condición de que prenda la restitución de un fideicomiso y que tarde más de 15 años en cumplirse, se tendrá por fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento de que prenda la restitución. Aquí nos habla lo contrario, ¿verdad? no es lo contrario, esto solo dice, por ejemplo, si 15 tú ya años de diste cumplir. la orden y dentro de 15 años no se ha cumplido, ya queda extinguida esa orden. Toda condición. Queda extinguida, por ejemplo, mi herencia, ya no te la puedo dar. Es por eso que en el artículo que leíste, en el 750 y ¿cuál era? 759. Ah, no, 759. sí, 60, perdón, 60. Dice, se restituirá toda la totalidad del fideicomiso en el debido tiempo a los fideicomisarios que existan, y los otros entrarán en goce de él en medida que el tiempo se cumpla respecto a cada uno de la condición expuesta. Pero expirado el plazo prefijado en el artículo 754, no se dará lugar a ningún otro fideicomisario. Es decir, si yo tengo mi herencia prolongada por una persona y no se puede dar porque, un ejemplo, el niño que estamos esperando no nació, se tienen que esperar, creo que 15 años para que otra persona haga goce de esta, si no me equivoco. Pero si ya está Sí, declarado como fiduciario, pero si no, el mismo constituyente, según lo que dice Exacto, me imagino. Porque dice aquí, y los otros entrarán al goce de él a medida que se cumpla respecto a cada uno la condición expuesta. Pero expirado el plazo prescrito, no se dará lugar a ningún otro fideicomisario. o sea, se tiene que cumplir la condición para que los otros puedan hacer uso de este fideicomiso. Claro, por ejemplo, le deja algo durante unos 10 años ya. Tiene que cumplirse el tiempo acordado para que otra persona pueda venir a tomar posición de eso. Creo que está entendido este artículo, continuamos. sí. Artículo 761. Cuando en la constitución del fideicomiso no se designe expresamente el fiduciario o cuando falte por cualquier causa el fiduciario designado, estando todavía dependiendo la condición, gozará fiduciariamente de la propiedad el mismo constituyente, si viviera o sus herederos. Allá. O sea, aquí, por ejemplo, aquí nos dice que, o sea, todavía no hay condición puestas en las que está pendiente, y mientras no haya condición, sí pueden hacer uso, o sea, el mismo constituyente si es que está vivo o las otras personas, ¿verdad? O sus herederos. En este caso sería un ejemplo simple, sin dinero ni herencia. Una persona que tiene una casa, pero sabe que la casa va a ser para sus hijos. Aún así, como no está designada que la casa por escrito está para sus hijos, los dos viven ahí, el padre y sus hijos. Claro, y porque tampoco hay condición, o sea, está pendiente ni hay fiduciario, o sea, nada. Claro, y todos pueden disfrutar de la propiedad, ya que son para el constituyente o sus herederos, si no existe un fiduciario. Claro, ¿se acuerdan algo que nos nombró en clase el doctor? Dijo el de mortis causa podría ser ahí, claramente. Si muere el papá, los hijos adquieren ese bien, porque depende si está testado o no testada el bien. Por eso dice aquí que incluso si no está atestado el bien, se entiende que es para los hijos. Para los herederos. Herederos. Los herederos. Pueden ser los hijos, pueden ser los nietos, puede ser la mujer.
Sin embargo, Claro, Exacto. cualquiera que quede como heredero, ya. en vida están todos disfrutando de lo que sería el bien. Sí. Ya, dale. Artículo 762. Si se dispusiere que mientras prenda la condición se reserven los frutos para la persona que, en virtud de cumplirse o de faltar la condición, adquiera la propiedad absoluta, el que haya de administrar los bienes será un tenedor fiduciario que solo tendrá las facultades de los curadores de bienes. Me imagino que si se dispone que mientras pende la condición se reserven los frutos, me imagino que los frutos son, ejemplo, los bienes que salen después de los adheridos al bien principal. Por ejemplo, una empresa, las ganancias. Una hacienda. Claro, y dice mientras pende la Hacienda. condición, o sea, mientras está pendiente. Pende es pendiente, nos dijo el profe en la clase. Claro. Tendría que administrar los frutos, los bienes, y sería un tenedor fiduciario, quien obtendrá las facultades de los curadores de los bienes. Es decir, que por ejemplo, mientras se dé la posición de que se le hereda por completo el bien, él puede hacer dominio de este y ser acreedor de ese bien, sin ser dueño. Sí. Sin ser acreedor, puede ser, como quien dice, tener los frutos de ese bien. Ajá, pero dice será un tenedor fiduciario, o sea, no será el fiduciario en sí. No será No. Es el Los bienes encargado será en un sí. tenedor fiduciario que solo tendrá las facultades de los curadores de bienes. ¿Qué son los curadores de bienes? Déjame ver. Son personas como que se responsabilizan a tener el mando. Dice, Ya, se es cuidar llaman a la curadores de persona y bienes, los los que bienes, se dan ajá. a los bienes del ausente, a la herencia yacente y a los derechos eventuales del que está por nacer. Yo tengo una mejor. Dice que la principal función del curador es cuidar a la persona y los bienes de la persona incapaz y tratar de que recupere su salud. O sea, un curador es cuando tú no estás en disposición total, hacerte cargo de algo. De tu Ya, bien. la renta de los bienes de la persona protegida deben ser destinadas preferentemente a ese fin. Claro, el curador entra aquí cuando una persona no está capaz, no está disponible para hacerse cargo de ese bien. Por eso. Ah, ya, eso le dice curador porque dice que, o sea, según lo que veo, o sea, los frutos de esos bienes irán para, por decirlo así, para esa causa, que es como que no está bien de salud, según lo que entiendo, ¿verdad? No está en disposición de tener el bien, según lo que veo. Claro. Yo lo que entiendo es que Sí me dijo que solo tendrá la facultad de cuidadores de bienes. O sea que puede ser... Estoy ahorita en una reunión, por eso. Micrófono, por favor. Caranqui. Llámale, le vuelvo a llamar a ver qué me dice. El micrófono, por favor. Entonces, yo tengo la idea de que solo tendrá las facultades de los curadores de bienes, es decir, que solo tendrá las facultades de administrar, por ejemplo, el negocio hasta que se dé por escrito. Exacto, hasta la que la persona ya se sienta capacitada para volver a cumplir lo que se le haya adquirido. Ajá. Ya, la siguiente. Claro. Artículo 763. Siendo dos o más propietarios fiduciarios, habrá entre ellos derecho a crecer, según lo dispuesto en el usufructo en el artículo 794, inciso 1. Podemos irnos entonces, dice, habrá entre ellos derechos a creer según lo dispuesto para el usufructo en el artículo 794, inciso primero. Entonces nos vamos a buscar el artículo. Adelántate nomás. O sea, mira, aquí tengo el significado del derecho a crecer antes de leer el artículo, como para entender mejor. Dice, el derecho a crecer es el derecho que pertenece en virtud de la voluntad presunta del difunto o un legatario o heredero, de aprovechar la parte de su colegatario o coheredero cuando éste no la recoge. Siendo dos o más propietarios, siendo dos o más los usufructuarios, habrá entre ellos derecho a crecer y durará la totalidad del usufructo hasta la expiración del derecho del último de los usufructuarios.
lo cual se entiende si el constituyente no hubiese dispuesto que, terminando un usufructo parcial, se consolide con la propiedad. Como Maya nos leyó, ya tenemos lo que sería acrecer. Que sería, o sea, recoger, serían los frutos del que no cogió el usufructuario. O sea, puede hacerlo el otro. Así más o menos entiendo, ¿o no? Claro, porque aquí dice hubiese dispuesto que terminando un usufructo parcial, o sea, por un tiempo determinado, se consolide con la propiedad. O sea, hasta que termine su etapa de, en este caso, a crecer y ser como acreedor de todos los bienes y todos los frutos, hasta que sea por escrito o ya oficial que él es el fiduciario. Listo, entonces sigamos con el artículo 764. La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos y transmitirse por causa de muerte, pero en uno y otro caso con el cargo de mantenerla indivisa y sujeta al gravamen de restitución, bajo las mismas condiciones que antes. No será, sin embargo, enajenable entre vivos, cuando el constituyente haya prohibido la enajenación ni transmisible por testamento o abintestato, cuando el día prefijado para la restitución es el de la muerte del fiduciario, y en este segundo caso, si el fiduciario la enajena en vida, será siempre su muerte la que determine el día de la restitución. En este caso creo que es como las herencias, cuando uno deja ¿cómo se llama ese escrito? Su testamento. Sí, una herencia Cuando él muere prestada, un bien prestado. podrán adquirir lo que él haya dejado. Ajá, porque O aquí... sea, enajenar es la transmisión de un bien o un derecho a otra persona. Sí. Eso es enajenar. Ujú. Al principio del artículo entonces dice que la propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos, o sea, puede transmitirse bien entre vivos. Claro. Ajá, y transmitirse por causa de muerte, o sea, como le dijo, eso nos explicó también el profesor en la clase, ¿verdad? Pero en uno y otro caso con el cargo de mantenerla indivisa. Indivisa es, creo que mantener el Intacta. porcentaje, ajá, intacto el porcentaje que se te dio de ese bien, algo así, ¿verdad? Como Pero cuando las también, personas heredan pero las tam- empresas, que lo que les dicen, te puedo heredar mi empresa, pero lo que necesito es que la mantengas corriendo por muchos años más. también Ah, dice que hay un punto muy clave que dice que también el constituyente puede prohibir enajenar ese bien. ¿Sí leen arriba? claro, eso hizo. O sea Y ser transmisible por testamento o Sí. avintestato, perdón. Y dice, cuando el día prefijado para la restitución es el de la muerte del fiduciario. Y en este segundo caso, si el fiduciario la enajena en vida, será siempre su muerte la que determina el día de la restitución. Claro, O sea, pues a ahí partir dice de que que se cuando muere, muere, el bien que muere, claro, pues esa es la ahí posesión. pueden hacer la posesión de lo que haya dejado, de la cosa. Por ejemplo, yo Ya puedo decidir, si yo dejo mi herencia, yo te la dejo a ti, Evelyn, pero te digo que tú no se la puedes dejar a nadie más. Eso también trata de decir. claro, claro, y dice que, o sea, la restitución se hará en la muerte del fiduciario, no del fideicomisario, o sea, el fiduciario es la persona Que la recibe. beneficiaria. Claro, y dice, en este segundo caso, si el fiduciario la enajena en vida, o sea, en vida, siempre será su muerte lo que determine el día de la restitución. O sea, cuando se muera, ahí se puede restituir. y cuando yo me muera, ¿a Hay quién que quedaría? para el Estado. Porque solamente la puedo tener yo. Solo la puedes. Como cuando tú te mueras, pero si a ti te dieron el fideicomiso, Claro, y están si hablando yo, de ti, entonces estás hablando que con tu muerte, ahí va a ser la restitución en el fiduciario, están diciendo. Están hablando del fiduciario, ¿verdad? Sí. Sí. Siga nomás con el siguiente artículo. bueno, ya, sigamos. Dice, mira, es que dice aquí, cuando el constituyente haya prohibido la enajenación. Ujú. Vamos rápido, quedamos 20 minutos ya. Vamos Ya, ya. rápido ahora. Dale, Ustedes siguen viendo la pantalla. Es que me salió algo de Zoom. ya dale, vamos rápido, sí, dale. Ya, dice 765. Cuando el constituyente haya dado la propiedad fiduciaria a dos o más personas, según el artículo 756, o cuando los derechos del fiduciario se transfieran a dos o más personas, según el artículo precedente, podrá el juez, a petición de cualquiera de ellas, confiar la administración a la que diere mejores seguridades de conservación. Este está más fácil. O Está más sea, comprensible. si dos personas tienen el mismo fideicomiso,
O sea, si por ejemplo yo puedo pedirle al juez y yo veo que, digamos, nuestro padre no, bueno, no pongamos nuestro padre, pero Dana y yo tenemos el mismo fideicomiso. O sea, si yo veo que Dana no le está dando el debido cuidado, yo puedo pedirle al juez la administración total. Más o menos así, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, sigue el siguiente artículo, por favor. Ya, 766. Si una persona reuniere en sí el carácter de fiduciario de una cuota y dueño absoluto de otro, ejercerá sobre ambas los derechos del fiduciario, mientras la propiedad permanezca indivisa, pero podrá pedir la división. Intervendrán entre ellas las personas designadas en el artículo 774. Disculpen la bulla. Leamos el artículo 774. Yo lo leo, a ver, dice, el fideicomisario, mientras pende la condición, no tiene derecho ninguno sobre el fideicomiso, sino la simple expectativa de adquirirlo. Podrá, sin embargo, solicitar las providencias conservatorias que le convengan, si la propiedad pareciere peligrar o deteriorarse en manos del fiduciario. Tendrán el mismo derecho los ascendientes del fideicomisario, que todavía no existe y cuya existencia se espera, los personeros de las corporaciones y fundaciones interesadas, y si el fideicomiso fuera a favor de un establecimiento de caridad, el respectivo personero. O sea, nos da a entender de que el fideicomisario, mientras pende la condición, no va a tener derecho alguno sobre el fideicomiso, solamente podrá tener la expectativa de adquirirlo. O sea, saber que lo va a tener sin tenerlo aún, y también puede pedir como cuentas, como una rendición de cuentas de lo que sería, lo que va a ser su fideicomiso. Listo, sigamos con el siguiente artículo. Artículo 767. El propietario fiduciario tiene sobre las especies que puede ser obligado a restituir los derechos y cargas del usufructuario, con las modificaciones que en los siguientes artículos se expresan. O sea, tenemos que leer los siguientes, creo que de corrido para entender. ¿Qué artículo estás? En el 767, o sea, los siguientes. En el artículo 768 tenemos que no está obligado a prestar caución de conservación y restitución, sino en virtud de sentencia de juez, que así lo ordene, como providencia conservatoria solicitada en conformidad del artículo 774. Es que en el artículo 774 se decía que la persona puede pedir la rendición de cuentas. Entonces, me imagino que aquí dice prestar caución, o sea, no se puede hacer cargo de la conservación y restitución sino en virtud de sentencia de un juez. O sea, no puede hacerse cargo del bien hasta que el juez no lo determine. O dice que no está obligado a prestar caución de conservación y restitución, o sea, no está obligado ya una vez siendo propietario fiduciario, sino solo si bajo sentencia de un juez. Claro. Sí, sigue el siguiente artículo. Ya. En el artículo 769 dice, está obligado a todas las expensas extraordinarias para la conservación de la cosa, incluso el pago de las deudas y de las hipotecas a que estuviera afecta. Pero, llegado el caso de la restitución, tendrá derecho a que previamente se le paguen por el fideicomisario dichas expensas, reducidas a lo que con mediana inteligencia y cuidado debieron costar, y con las rebajas que van a expresarse. 1. Si se han invertido en obras materiales, como diques, puentes, paredes, no se les pagará en razón de estas obras, sino lo que valgan al tiempo de la restitución. Y 2. Si se han invertido en objetos inmateriales, como el pago de una hipoteca o las costas de un pleito que no hubiera podido dejar de sostenerse sin comprometer los derechos del fideicomisario, se rebajará de lo que hayan costado estos objetos una 10ª parte por cada año de los que desde entonces hubieran transcurrido hasta el día de la restitución. Y si hubieran transcurrido más de 10 años, nada se deberá por esta causa. O sea, aquí nos da a entender de que si se han invertido en obras materiales, ya ahí no se les va a pagar en razón a estas obras, sino más bien que lo que van a valer al tiempo de la restitución, sino es que ahí verán, por ejemplo, en tantos años, cuánto valió esa cosa, los arreglos y todos.
no se le pagará al momento de que ellos estén haciendo un arreglo, ¿ya? Sino al momento de la entrega de la devolución. Ya, y dicen que si se han invertido, por ejemplo, en los objetos inmateriales, como el pago de una hipoteca, o las costas de un pleito, dice que se le recibirá que se rebajará de lo que hayan costado estos objetos por 10ª parte de cada año. Y si esto ya llega a los 10 años, no se verá nada por esta causa, por el tiempo. Eso creo que se comprendió bien. Dale. En el artículo 770 dice, en cuanto a la imposición de hipotecas, servidumbres y cualquier otro gravamen, los bienes que fiduciariamente se posean se asimilarán a los bienes de la persona que vive bajo tutela o curaduría, y las facultades del fiduciario o la del tutor o curador impuestos dichos gravámenes sin previa autorización judicial, con conocimiento de causa y con audiencia de los que según el artículo 774, que ya lo hemos leído, tengan derecho para solicitar providencias conservatorias, no estará obligado el fideicomisario a reconocerlas. Ya, a ver, esto nos dice que en cuanto la imposición sea ya de hipotecas, de servidumbres, los bienes que fiduciariamente poseen van a ser iguales a los que una persona lo vive bajo tutela, ¿ya? O la curaduría, que es la persona encargada de que la cosa entregada esté bien, ¿ya? Y que las facultades del fiduciario, la del tutor o curador, impuesto dichos gravámenes sin previa autorización judicial, con conocimiento y pausa, tengan derecho para que soliciten providencias conservatorias y así no esté obligado el fideicomisario a ser reconocidos. Ya. Aquí se refiere a todo lo que, o sea, lo que tiene facultad el propietario fiduciario, ¿verdad? Exacto. Y también a lo que, Claro, por ejemplo, en cuanto cuando se te impone lo que sean las hipotecas, las servidumbres o cualquier otro gravamen, como que no es, si por ejemplo yo tengo algo en la empresa, pero ya no lo quiero, no me puedo hacer cargo de eso si no lo deseo. también. Continuemos. Ya. En el artículo 771 dice, por lo demás, el fiduciario tiene la libre administración de las especies comprendidas en el fideicomiso y podrá mudar su forma, pero conservando su integridad y su valor. Será responsable de los menoscabos y deterioro que convengan de su hecho o su culpa. Ya, aquí nos dice que el fiduciario tiene libre administración de la cosa que tenga. Él podrá mudar la forma y todo, pero siempre va a tener el mismo valor del cual es entregado. Ya, por 71. Por lo demás, el fiduciario tiene la libre administración de las especies comprendidas en el fideicomiso y podrá mudar su forma, pero conservando su integridad y valor. Será responsable de los menoscabos y deterioros que provengan de su hecho o culpa. En pocas palabras, esto quiere decir que en el momento que el bien cae en tus manos, ya de ti depende el deterioro o los menoscabos, o sea, los problemas. Un ejemplo, si es un bien material, si se daña, ya depende de ti, porque tú ya tienes la libre administración de todo lo que tiene el fideicomiso. Podrás cambiar las cosas, podrás arreglar, pero sin que se pierda la integridad y el valor del bien, o sea, como que es el capital del bien, lo que vale el bien, o sea, puedes vender una parte, puedes vender la otra, o puedes hacer lo que quieras sin que se le vaya la integridad y el valor al bien que te han entregado. Claro, o sea, tú podrás administrarlos a tu forma prácticamente, pero no vas a poderle cambiar la integridad y el valor. Continuamos. Artículo 772. El fiduciario no tendrá derecho a reclamar con cosa alguna en razón de mejoras no necesarias, salvo en cuanto lo haya pactado con el fideicomisario, a quien se haga la restitución, pero podrá oponer en compensación el aumento del valor que las mejoras hayan producido en las especies, hasta la concurrencia de la indemnización que debiere.
O sea, lo que yo entiendo es que cuando ya tienes el bien, no puedes reclamar, por ejemplo, mejoras que no son necesarias. Por ejemplo, ay, quiero pintarle las paredes porque me da la gana. Sí, cuando las paredes están buenas, si todavía no lo has pactado con el fideicomisario, que es el que te entregó el bien, y él no te ha dicho que puedes hacer el cambio. Claro, o sea, por ejemplo, digamos, el ejemplo de algún teléfono, o sea, yo te lo entrego a ti, pero pactamos en qué teléfono hay que cambiarle la mica, ¿verdad? Digamos, así como que el protector de la pantalla. Entonces, eso ya es lo que está pactado, te entrego el bien y ya tú lo puedes hacer porque ya quedamos de acuerdo. Así más o menos. Claro, pero Sí, no te está bien. dije a ti que le podías cambiar el chip, por ejemplo. No te lo dije. Es un cambio innecesario. Un Bueno, ejemplo. el chip, sí, bueno, no. O, por ejemplo, Ya, no te puedes artículos, cambiar la pantalla, sí, ya no le cambias la pantalla porque la pantalla o está sea, buena. mejoras innecesarias no, a Digamos, tan el solo que forro sea ya, el forro, eso es algo más un daño innecesario. severo. Por ejemplo, el celular ya, no te vale el pin de carga. En eso tú sí puedes reclamar que te venga para que el celular te pueda funcionar esa parte, pero simplemente el forro no es como que, ay, quiero que me cambien el forro, que es algo innecesario, ahí no podría hacer, ¿Verdad? ya, Claro, o sea, pero no puedes reclamarle por qué no te vino con forro, porque no es como que algo necesario. Una ya, obligación. listo. Artículo 773. Si por la constitución del fideicomiso se concede expresamente al fiduciario el derecho de gozar de la propiedad a su, arbitri- a su arbitrio, no será responsable de ningún deterioro. Si se le concede además de la libre disposición de la propiedad, el fideicomisario tendrá solo el derecho de reclamar lo que exista al tiempo de la restitución. O sea que si tú me entregas algo, yo puedo gozar de la propiedad y él no puede reclamarme nada. Si eso está en su momento dañado, no puede venir a reclamar hasta que sea la entrega de la cosa. Pero si Ahí, el propietario te lo da con arbitrio, que es como, me imagino que es como algo con, cuando tú dices tú no tienes arbitraje para hacer eso ya, o sea, el propietario te da eso, que tú puedas hacerlo, claro, entonces si él no me puede lo da, reclamar. claro, ahí yo puedo gozar de la cosa. Y solamente vendría el reclamo ya cuando sea la devolución. Mientras tanto, no. Listo. Sigan con los artículos. Artículo 774. El fideicomisario, mientras pende la condición, no tiene derecho ninguno sobre el fideicomiso, sino la simple expectativa de adquirirlo. Podrá, sin embargo, solicitar las providencias conservatorias que le convengan, si la propiedad pareciere peligrar o deteriorarse en manos del fiduciario. Tendrán el mismo derecho los ascendientes del fideicomiso que todavía no existe y cuya existencia se espera, los personeros de las corporaciones y fundaciones interesadas, y si el fideicomiso fuera a valor de un establecimiento de caridad o respectivo personero. Lo que yo entiendo que es mientras el fideicomisario esté esperando que se cumpla la condición, no tiene ningún derecho sobre la propiedad, sino la simple expectativa de adquirirlo. O sea, yo puedo esperar que eso va a ser mío, pero todavía no puedo disponer sobre ese bien. Sin embargo, sí puedo pedir cuentas, por ejemplo, si me heredaron una empresa que todavía no es mía, pero yo sé que es para mí, puedo decirle, un ejemplo, al administrador que me diga cómo está la empresa, porque quiero saber lo que me van a entregar. Ya. Yo, Continuamos. ya. Oh, sí, si quieres. En cambio yo entendía que, o sea, el fideicomisario, que es la persona que tiene el bien, o sea, no tiene derecho sobre el fideicomiso, en sí sobre el trato, que sería el fideicomiso, o sea, sino que tiene también, así como el fiduciario tiene la expectativa de adquirirlo, tiene expectativa sobre ese fideicomiso, pero todavía no puede como que reclamar algo del trato porque todavía no está cumplida el tiempo de condición, o sea, para poder ya en sí hacer el trato. Algo así más o menos yo entiendo, no sé si esté bien o mal. Creo que también puede ser así. Continuamos. Artículo 775. El fideicomisario que fallece antes de la restitución no transmite por testamento o avistestato derecho alguno sobre el fideicomiso, ni a una simple expectativa que pasa ipso jure al sustituto o sustitutos designados por el constituyente si lo hubiere. Esto quiere decir que si la persona no hace lo que sería el fideicomiso, es como que no existiese. Si antes de fallecer no dejó algún tipo de cláusula, podría ser en el fideicomisario.
es como que no, esa propiedad no pasa a nadie. Sí, exactamente. Sí. En el aire. Artículo 776. El fideicomiso se extingue, primero, por la restitución, segundo, por la resolución del derecho de su autor, como cuando se ha constituido el fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retroventa y se verifica esta. Tercero, por la destrucción de la cosa en que está constituido conforme a lo prevenido respecto al usufructo en el artículo 821. Cuarto, por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución, sin perjuicio de los derechos de los sustitutos. Quinto, por faltar la condición o no haberse cumplido en tiempo hábil. Y sexto, por confundirse la calidad del único fideicomisario con la de único fiduciario. Bueno, este artículo simplemente nos explica cuándo se extingue el fideicomiso. Sí. Exacto, eso nos explicaron en clase también. Exacto, o sea, estas son las condiciones cuando ya el fideicomiso ya no existe o ya el pacto se cierra, ya no va para más. O sea, si una de esas se da, ya ahí queda el fideicomiso. Ahí queda. No va más. Continuamos con el artículo 777. El fideicomiso mercantil se sujeta a las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores. Bueno, este artículo nos explica de dónde sacamos el fideicomiso y a qué se sujeta. Ajá, el mercantil. Bueno, con esto hemos terminado nuestro taller grupal número 7. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias.